¿Qué tal? Buenos días. Se pospuso la audiencia para el presidente Flores. De eso vamos a hablar hoy y de otros casos de corrupción en República. Bueno, esos dos últimos días hemos estado hablando de corrupción en el sentido amplio de la palabra. Ayer hablamos con el grupo gestor de la ley de probidad. Ellos han pedido que se declare inconstitucional la ley que firmó el presidente Sánchez Serén el pasado 23 de diciembre. Lo que se busca es dotar al Estado y al sistema de transparencia de todas las herramientas posibles para tratar de investigar y tratar de evitar o perseguir a todas aquellas personas que abusen del poder que nosotros los ciudadanos le hemos delegado en esta república. Hoy vamos a hablar de un expresidente que está siendo investigado y está siendo ya juzgado. Para hablarnos de eso, precisamente nos acompañan esta mañana aquí en el estudio el señor o el licenciado Paul Steiner, ciudadano preocupado y también tuitero, muy seguido, denunciante de la corrupción y pidiendo siempre transparencia. También nos acompaña el señor Landaverde, él es uno de los abogados querellantes en el caso del expresidente Flores. Bienvenidos, caballeros, a República. Buenos días, gracias por la oportunidad de conversar con los amigos y las amigas del Canal 33. Y bueno, estamos a la orden para tus preguntas. Antes de iniciar entonces, señor Landaverde, quisiera que escucháramos una de las declaraciones que dio el expresidente Flores en la comisión cuando se le estaba precisamente preguntando por esos 10 millones que supuestamente había recibido de Taiwán. Escuchamos. Nunca he depositado un cheque del gobierno de Taiwán en ninguna cuenta. Lo único que hice, que era mi papel, era entregar esos fondos a su destinatario. Y su destinatario en los casos y ejemplos que he señalado son la crisis de los terremotos, el riesgo del corredor logístico del narcotráfico en El Salvador, las operaciones delincuenciales del crimen organizado, particularmente la ola de secuestros. Bueno, señor Landaverde, ¿es cierto esto? En el proceso judicial ha quedado evidenciado, ha quedado claro a partir de los informes que presentó tanto el Ministerio de Obras Públicas, que no se desarrolló ningún proyecto para los cuales venían estas donaciones de China a Taiwán. Constan los informes de Cancillería, mediante los cuales la Canciller en su momento, o Cancillería informa de que no se hicieron transferencias mediante el mecanismo formal hacia el Estado salvadoreño. Vimos en su momento declaraciones del alcalde de Zacatecoluca, Ítalo Liévano, una de las personas que el expresidente señaló como destinatario y que él entregó un costalito, en el sentido de que no recibió ningún dinero del expresidente Flores. Están las declaraciones de los beneficiarios de las colinas que sufrieron el deslave de las colinas en el terremoto del 2001. Tampoco recibieron ningún aporte de carácter económico del gobierno de El Salvador en su momento. Al parecer, los destinatarios de los que habla Francisco Flores se refiere al partido Arena, porque fue precisamente en sus cuentas donde fueron a parar 10 millones de dólares. Y si bien es cierto, él no depositó, muy probablemente no depositó dinero de las donaciones de China a Taiwán en sus cuentas particulares, ese dinero lo debió hacia terceras personas. Está claramente demostrado que 10 millones de dólares fueron a parar a las cuentas del Centro de Estudios Políticos Rodríguez Por, con sede en una cuenta en Costa Rica, que por cierto, los ejecutivos del ex Banco Cucatán de Costa Rica han sido citados para comparecer a la audiencia, a la vista pública. Es decir, los otros 5 millones por los cuales se le está acusando a Francisco Flores, no existe una evidencia clara de dónde están. El juez séptimo de instrucción en su momento le requirió a la Fiscalía que pidiera, mediante el mecanismo de asistencia penal internacional al SAFI, un informe sobre cuentas cifradas
a nombre de Francisco Flores en los países miembros del del GAFI, perdón. Sin embargo, la Fiscalía no requirió esta información alegando que la etapa de instrucción ya iba a finalizar y que era un proceso complicado. Es decir, muy probablemente en la banca internacional hayan depósitos a nombre de Francisco Flores, pero que no fueron investigados. También las asistencias penales internacionales, no, digamos que tuvieron un alcance muy limitado. No se extendió a diversos países del mundo, sobre todo en aquellos que son conocidos como paraísos fiscales. Es decir, también nosotros dudamos mucho de alguna información que fue enviada de algunos países del Caribe, sobre todo porque alguna información financiera nunca llegó al tribunal. Lo cierto es que Francisco Flores es responsable de donaciones realizadas por el gobierno de China-Taiwán que jamás llegaron a las arcas del Estado y jamás fueron invertidos para los propósitos de los cuales hace referencia el Departamento de Asuntos Latinoamericanos y del Caribe de la Embajada de China-Taiwán. Es decir, el gobierno de China-Taiwán justificó al gobierno de El Salvador para qué, cuál era el destino de estos fondos. Viene el nombre del proyecto, viene el monto del proyecto, y eso no fue ejecutado en los términos que el gobierno de China-Taiwán hizo la donación. Es decir, Francisco Flores y el Partido Arena son los responsables de rendir cuentas sobre qué pasó con estos 15 millones de dólares. Es más, la Asamblea Legislativa, la Comisión Especial Investigadora no solo habló de 15 millones, habló de más de 80 millones. Es decir, de que el mismo Francisco Flores reconoció que no solo eran esas aportaciones que hacía el gobierno de China-Taiwán. Okay. En este punto quisiera traer al licenciado Steiner. Ahora ya tenemos un nuevo fiscal recientemente electo. ¿Qué rol esperaría usted como ciudadano que jugara la nueva fiscalía? Pues primero un saludo a todos los televidentes. Gracias por tenernos aquí. Carlos, el Movimiento Ciudadano Democracia Limpia emitió un comunicado, al nomás estuvimos enterados de que se nombró al nuevo fiscal, ofreciéndole todo nuestro apoyo como una organización de sociedad civil y declarando nuestras esperanzas de que realmente se comience a hacer una investigación en lo que es la corrupción en el país. Tenemos un ejemplo que René acaba de mencionar. Yo no estoy enterado de los detalles del caso porque obviamente no soy parte del caso, él como parte de la querella tiene mucha más información. Pero lo que me queda absolutamente claro es que hemos tenido una fiscalía que no ha investigado. El caso que tenemos ahorita en vista es solo uno. Tenemos artículos siendo escritos por medios investigativos que nos dictan un listado largo de todas las cosas que no se han estado investigando, de todos los conflictos de interés que tenía la Fiscalía, solo en esta última Fiscalía. Tenemos ejemplos de los jets privados y el dueño de los jets de repente sale sobreseído. Tenemos un montón de ejemplos así. Cerramos el año pasado con una bofetada a la integridad del país con la aprobación de esta ley de probidad y abrimos este año con otra bofetada que estamos viendo de repente, que ahora se critica a un diputado que decide no votar a favor de la elección de un fiscal porque no está de acuerdo no con el candidato, sino con el proceso, pero se le acusa de no seguir las reglas. ¿Pero cuáles reglas? Es que son estas reglas las que nosotros los ciudadanos estamos hartos de ver, porque esas reglas no están en ninguna ley, esas reglas no están en ningún reglamento, esas reglas son las reglas de la partidocracia, que es la causa principal de la gran mayoría de la impunidad que vemos día a día. Se está refiriendo usted al diputado Johnny Wright, que básicamente argumentó, incluso lo leyó en el Pleno, diciendo que no estaba convencido de votar por el recientemente juramentado fiscal porque no le convencía. Y aparte no iba a votar simplemente porque todos los demás habían dicho que votar, y fue posteriormente descalificado por doña Milena de Calderón. No dijo que no le convencía, dijo que no le convencía el proceso, que el proceso no fue suficientemente transparente, que el proceso no fue suficientemente profundo para evaluar. La organización de René presentó
muy temprano en el proceso de elección de fiscal, una propuesta de cómo evaluar a los candidatos, muy profesional, muy profunda, muy detallada. No tenía tintes políticos, era puramente cómo ir midiendo la capacidad, la moralidad, la honradez, etcétera, y realmente sacar una tabulación, así como uno contrata a un gerente o a un jefe en su empresa. Usted hace una evaluación contra un perfil y usted decide claramente entre todos los aplicantes quién es el que mejor llena ese rol. En este caso ni siquiera la gracia le dieron a ISD por ese documento, ni siquiera lo consideraron, no usaron ni un párrafo de ese proceso para su manera de evaluar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos preguntas de índole que realmente no profundizan. Entonces no sabemos realmente qué tipo de fiscal tenemos. Lo que nosotros en el movimiento hemos oído, porque obviamente lo primero que uno hace es agarrar teléfono y comienza a hablar con los diferentes contactos que uno tiene, todas las referencias que nos salen del licenciado Meléndez son muy positivas, y también del adjunto que él nombró. Yo creo que hizo muy acertada la movida, digamos, o el paso de nombrar su adjunto inmediatamente. Hay muchos que lo dejan para después y deciden, bueno, a ver cuál me conviene. Vamos a hablar más adelante acerca del rol que precisamente esperarían ustedes que juegue ahora la Fiscalía, señor Landaverde, ahora que tenemos un nuevo fiscal. Pero quiero que volvamos un poco también a la fase en la que nos encontramos actualmente en este juicio que se le sigue al expresidente Francisco Flores. Y es el siguiente: si se pospuso la vista pública, es para traer 5 testigos. Yo quisiera saber qué nos pueden decir en este proceso judicial esos testigos, y si efectivamente ustedes como querellantes creen que va a ser algo certero para el juicio traerlos. Correcto. Mira, nosotros como parte querellante ofrecimos como testigos a los ejecutivos del ex Banco Cucatlán de Costa Rica. Efectivamente, el tribunal en aquel momento primero de instrucción accedió a esa solicitud y le requirió a la Fiscalía que realizara los trámites con la Fiscalía de Costa Rica a efecto de que se entrevistaran. Fuimos a Costa Rica, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos juntamente con la Fiscalía de El Salvador, la Defensa y la Fiscalía de Costa Rica, a la gerente de la agencia de la URUCA de Costa Rica, a las cajeras, a los ejecutivos encargados de realizar y recibir transferencias financieras internacionales, a las personas encargadas de realizar las alertas o emitir las alertas en casos que se realicen operaciones financieras sospechosas. La declaración de estas personas para nosotros es importante, porque fue precisamente en Costa Rica donde se aperturó una cuenta por $10 millones a nombre de una persona jurídica con sede en El Salvador, que es el Centro de Estudios Políticos Rodríguez Por. Precisamente el Banco Cucatlán, y es una de las conclusiones a las que yo llegué en su momento, el Banco Cucatlán de El Salvador violó todos los protocolos internos en el banco. Es decir, jamás se apersonó ningún representante del Centro de Estudios Políticos Rodríguez Por a Costa Rica a aperturar esa cuenta. Esa cuenta se aperturaron desde El Salvador por órdenes del presidente del Banco Cucatlán. Se realizaron las transferencias de los cheques sin llegar a Costa Rica. Es decir, aquí la declaración de estas personas es fundamental a efecto de establecer el grado de conocimiento que ellos tienen sobre estos depósitos, sobre la apertura de estas cuentas, sobre los movimientos que se hicieron, las transferencias que se hicieron hacia El Salvador. Por cierto, también van a desfilar como testigos los ejecutivos del ex Banco Cucatlán de El Salvador. Estos también nosotros como parte querellante los ofrecimos. La Fiscalía nunca los ofreció, nunca los presentó como testigos. Aquí están desde gerentes hasta personas encargadas de realizar y recibir transferencias financieras hacia las cuentas del Partido Arena. Para nosotros que vengan a El Salvador es fundamental a efecto de que haya una relación directa con el juez, con los jueces. Precisamente la Fiscalía estaba pidiendo que se hiciera mediante una videoconferencia.
nosotros nos opusimos a esa petición que hizo ayer la Fiscalía. Finalmente el tribunal accedió a que la Fiscalía realice los trámites y las diligencias internacionales a efecto de que ellos comparezcan en persona en la audiencia de la vista pública. Pues esa es la única forma de que nos puede garantizar de que ellos digan la verdad. Decir una videoconferencia igual pueden mentir, usted no puede mediante sus gestos en realidad saber si están diciendo la verdad o están mintiendo. Para nosotros es importante tener a los testigos frente a frente de cara a los interrogatorios o a los contrainterrogatorios, a efecto de que ellos digan la verdad sobre lo que conocen sobre esta investigación. Ok, con eso ya nos vamos a quedar, vamos a la pausa y vamos a hablar ahora también acerca de las posibles implicaciones para el Partido Arena. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, licenciado Steiner, hablábamos hace unos minutos, el Tribunal Séptimo de Instrucción le puso los cargos de lavado de dinero al presidente Flores, la Cámara Segunda de lo Penal los quita, en democracia limpia y de repente no solo para todo el resto de ciudadanos en este país, les queda probablemente la sensación de que más allá de argumentos jurídicos es que la justicia puede estarse manejando de una manera no obediente a razonamientos puramente jurídicos. No siendo abogado, me cuesta un poquito razonar. René, es mucho mejor argumentar esas cosas en términos legales. Yo lo veo como ciudadano. Ese dinero, si se ha robado, es suyo y mío. Mi DUI dice que soy dueño de una acción en El Salvador. O sea que ese dinero no es del Estado, es mío, es suyo, es de René, es de toda la gente que nos escucha. Entonces, esa realización causa una indignación. El Movimiento Ciudadano Democracia Limpia, nuestra primera prioridad es que ese dinero, si fue robado, regrese a las arcas del Estado. Ahora, lo que nosotros entendemos en base al consejo que hemos recibido, el consejo legal que hemos recibido, es que si no se hace esa acusación de lavado de dinero, marcando esto, como dijo el juez García, como el principio del proceso de lavado, ya no se puede perseguir el resto del proceso de lavado y lograr recuperar el dinero. Honestamente, meter a un expresidente preso satisface el hígado. ¿Ok? Me siento mucho mejor porque está preso, pero no me regresa el dinero que le quitaron al patrimonio del Estado. Entonces, nuestra prioridad es recuperar ese dinero. Ahorita somos los ciudadanos que estamos pagando más impuestos porque le hace falta dinero al Estado. Por lo menos esa es la explicación que nos dan. Pero si ese es el caso, ¿por qué no tratar de recuperar ese dinero robado y reducirle un poquito los impuestos al ciudadano? Obviamente, si ya le hace falta ese dinero al patrimonio del Estado, tiene que ser recuperado. Entonces yo esperaría que el nuevo fiscal tome esa perspectiva sobre el caso Flores, que él todavía tiene, el licenciado Meléndez ahorita tiene la oportunidad de oro para decir, borrón y cuenta nueva, todavía no hemos entrado al final, estamos todavía en el momento para revisar todas estas acusaciones y asegurar que la cosa se haga bien. Si ayer se sentaron y pidieron tiempo para poder organizar la visita de todas estas personas que van a venir a atestiguar, podemos pedir tiempo para hacer más investigación y recabar más evidencia. Si es cierto que él inició un proceso de lavado de dinero, pues yo quiero que hasta el último centavo se persiga, porque quiero que ese dinero regrese.
Y de acuerdo a medios electrónicos que han hecho investigaciones, tenemos un listado extremadamente largo de los verdaderos destinatarios de este dinero. Entonces, perdónenme, sí, tal vez ellos son salvadoreños, pero no son los salvadoreños a quienes se les destinó ese dinero. Ahorita lo que buscamos es transparencia en el proceso. Yo quiero que se haga justicia, como ciudadano quiero que se haga justicia. Si fuera yo en ese banquillo, yo quisiera que se haga justicia. Si yo, como el dueño del patrimonio que ha sido robado, yo quiero que se haga justicia. Pero la verdadera justicia, la manera en que realmente podemos medir el combate a la corrupción en El Salvador, es en términos de cuánto dinero ha sido regresado al patrimonio del Estado, no en términos de cuántos presos o cuántas denuncias. El secretario de Transparencia orgullosamente dice, tenemos 160 denuncias que se han hecho en los últimos 5 o 6 años. Está bien, pero ¿dónde están las reparaciones al patrimonio? ¿Cuánto dinero ha regresado? Y si ahora tenemos un ejemplo tan obvio de tapadera de corrupción como lo de la ley de probidad, que me asombró que el presidente la sancionó, honestamente me asombró. Entonces, si ese es el caso, ¿cómo vamos a poder lograr que ese dinero regrese? Esa es la pregunta que todos los ciudadanos honestos nos estamos haciendo. ¿Cómo podemos salir de la olla cuando los cangrejos de abajo están jalando para abajo de regreso a los cangrejos que están con oportunidad de salir? Perdóneme, tenemos que hacer un cambio en la manera en que manejamos este país. Tenemos que comenzar a decir, si usted tiene una posición de privilegio, usted tiene que ser más transparente que nada. Si usted tiene una posición de trabajo en el Estado, usted tiene que cumplirle a la ciudadanía. Si usted llega, usted tiene que ser más abierto que la ley, aún lo que la ley le pide. ¿Por qué? Porque hay tanta historial de criminalidad y de corrupción que ya no podemos seguir así. El niño que nace hoy, Carlos, nace con $3,000 de deuda, que no incurrió, ni sus propios padres lo incurrieron, fueron los representantes que están en el gobierno. Si tiene la suerte de sobrevivir hasta su bachillerato, por la situación de inseguridad que tenemos, su nivel de educación es extremadamente débil, 5.2 de 10. Nos alegramos que logramos un punto más en la PAES, pero ese es un 5.2 de 10. Cuando yo estuve en el colegio, y sueno como que estoy viejo, y la verdad que sí, pero cuando yo estuve en el colegio, 7 no pasaba. Entonces, ¿cuál es la expectativa de calidad de sociedad que tenemos? Cuando salga de bachillerato, si logra salir, ¿qué trabajo le espera? Ahorita tenemos una cantidad de desempleo en la juventud. La juventud. Y la juventud es el futuro del país. Ok. Es importante lo que usted mencionaba, de acuerdo al grupo gestor de la ley de probidad, la ley que aprobaron e hicieron en el símil, que si teníamos una ley de 1959 que ayudaba a investigar enriquecimiento ilícito, ahora tenemos una ley de 1900. Enriquecimiento ilícito es precisamente unos delitos de los que se le imputan al expresidente Flores junto con el peculado, pero esos son delitos individuales y la querella quería que se incluyera el de lavado de dinero porque eso implicaría que también hay otros participantes, presuntamente miembros del partido Arena o el partido Arena mismo. Quiero que escuchemos algo que le dijo el expresidente del COENA, allá por los 2000, el señor Antonio Salaverría, a mi compañero Sergio Méndez en 8 en punto. Escuchemos. La Cámara resuelve quitar el delito de lavado de dinero sin que se lo pida la defensa. Esas son cosas que nos deberían de preocupar mucho. Bueno, básicamente también el señor Salaverría ha mencionado que, voy a parafrasearlo, es incoherente que no se tengan los registros de la contabilidad de esa época. Señor Landaverde. Efectivamente, nosotros ya hemos sostenido que la Cámara, primero en lo penal, se ha excedido en su resolución de anular las acusaciones por el delito de lavado de dinero. El Tribunal Séptimo de Instrucción en su momento advirtió a las partes sobre la posible
modificación o incorporación del delito de lavado de dinero. Es un requisito que cumplió a tiempo. En segundo lugar, al momento de intimar a Francisco Flores, le hizo saber también sobre la posible modificación de los delitos. Recordemos que los delitos tienen una tipificación de carácter provisional y es hasta cuando hay sentencia definitiva que tiene un carácter definitivo. Es decir, todavía se puede modificar, todavía se puede configurar un nuevo delito. En tercer lugar, existe en la jurisprudencia una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual faculta a los jueces en materia penal para poder modificar la tipificación de los delitos, siempre y cuando lo adviertan con la suficiente anticipación a las partes. Es decir, el tribunal cumplió con todos los requisitos que la ley y la jurisprudencia le establece. La Cámara lo que ha hecho es desvirtuar todo lo actuado por el juez, sin que la defensa se lo haya pedido. La defensa lo único que estaba pidiendo es que revocara la medida de detención provisional, ¿ya? Buscando el arresto domiciliar de Francisco Flores. Es decir, en más de 100 ítems que la Cámara señala, lo que ha hecho es justificar a todas razones, a todas luces, la no incorporación del delito de lavado de dinero. Por supuesto, nosotros estamos convencidos que aquí lo que se está buscando es proteger a terceras personas que estuvieron involucradas en la comisión de estos delitos. El delito de lavado de dinero no es un delito que usted solo lo puede cometer. Aquí hay involucrados ejecutivos del Banco Cuscatlán de El Salvador, del ex Banco Cuscatlán. Aquí hay involucrados directivos o exdirectivos del Centro de Estudios Políticos Rodríguez Por. Aquí hay involucrados representantes del Partido Arena, no sé, por lo menos de aquel momento. Y otras personas que pueden salir involucradas en una investigación. Es decir, la Fiscalía lo que ha hecho, o el fiscal Luis Martínez lo que hizo en su momento fue proteger a toda esta red de colaboradores. Ahora, el nuevo fiscal tiene la obligación ante la sociedad de iniciar una investigación por lavado de dinero. Precisamente lo que la Cámara dice. Lo que pasa es que la querella no puede estar acusando por lavado de dinero porque la Fiscalía no lo requirió, valga la redundancia, en su requerimiento fiscal. No puede estar acusando por un nuevo delito. Nosotros, el próximo lunes, a las 10 de la mañana, vamos a ir a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia a presentar un recurso de casación, que es un recurso eminentemente legal, porque creemos que la Cámara ha excedido, primero en la petición que hizo la defensa, y en segundo lugar ha justificado. Yo lo dije en su momento, son razones más de carácter político las que ha argumentado que de carácter técnico. Lo que ha tratado de hacer es justificar a todas luces, poner o eximir de responsabilidad penal a Francisco Flores por lavado de dinero. Este es uno de los delitos que está claramente demostrado en este juicio. ¿Qué consecuencia tendría si procede su recurso de casación? Revoca la decisión de la Cámara Primero de lo Penal y valida la decisión del juez séptimo de instrucción de incorporar el delito de lavado de dinero. Es decir, vamos a la vista pública con los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, desobediencia y lavado de dinero. Pero más allá, bajo el supuesto de que la Cámara de lo Penal negara el recurso de casación que nosotros vamos a presentarle, la Fiscalía puede nuevamente presentar un requerimiento fiscal contra Francisco Flores por lavado de dinero. Es decir, ese delito no ha prescrito, ese es delito que prescribe a los 15 años. Todavía tenemos 3 o 4 años para poder perseguir el delito de lavado de dinero. El nuevo fiscal tiene la obligación con la sociedad. Bueno, él lo dijo, que su compromiso era con la sociedad, no con grupos políticos. Entonces tiene que demostrar con hechos, en el caso que el sistema judicial le dé la razón a lo dicho por la Cámara Primero de lo Penal, él debe presentar un requerimiento fiscal por lavado de dinero. Creemos que aquí han habido contubernios entre la defensa de Francisco Flores y jueces para favorecer a Francisco Flores. En su momento denunciamos el comportamiento del juez Levis Orellana, el juez primero de instrucción,
todas sus decisiones iban orientadas a favorecer a Francisco Flores. Y estamos convencidos que este proceso ya se hubiese archivado si la parte que, si ISD y FESPAD no se presenta como partes querellantes. Ya. Y no se hubiese robustecido la investigación si no hubiese, no hubiese sido la querella quien hubiese en su momento presentado una serie de peticiones de investigación para que la Fiscalía la realizara. Algunas de ellas las hizo, otras no. Uno de los aspectos que el día de ayer nos quedó claro. Nosotros hemos venido pidiendo la incorporación del reporte de operaciones sospechosas y del informe, el informe FinCEN. La Fiscalía nunca quiso presentar el ROS al tribunal. Y el FinCEN fue presentado ante el juez primero de instrucción, pero a las 2 semanas fue retirado sin que las partes tuvieran conocimiento de él. Licenciado Landaverde, déjeme detenerlo ahí porque tengo que ir a una pausa, pero vamos a ver porque funcionarios de la Fiscalía han dicho que han buscado exhaustivamente ese ROS, imagino yo, hasta debajo de, no sé, de dos, pero lo han buscado y no lo han encontrado. Ya vamos a ver cuál es la hipótesis que tiene y también jurídicamente por dónde iría la hipótesis de ser lavado de dinero. Vamos a ver también la valoración que tiene como ciudadano don Paul Steiner, porque esto probablemente salpicaría a uno de los principales partidos del país. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, licenciado Landaverde, ya vamos a continuar con usted para que nos dibuje, digamos, el camino jurídico que llevaría esta acusación de lavado de dinero y cómo podría se aplicar a uno de los principales institutos políticos de este país. Pero precisamente iba orientada a mi pregunta, don Paul Steiner, porque Arena podría salir perjudicada o podría salir bien librada en el sentido tal vez amplio de la palabra, en el sentido de que podría limpiarse de cualquier cosa del pasado. Si no se hace una investigación y no se hace una justicia, nunca sabremos. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Que quede la sombra sobre la reputación de un partido o quieren que realmente se limpie la historia y si la evidencia le favorece que le limpie el nombre o los impute a ser condenados? Pero al final del día creo que ya los rumores ya son suficientes. Yo creo que el ciudadano ya dice, no quiero oír más rumores, yo quiero ver la verdad, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Yo quiero saber quién robó a quién o quién no robó a quién. Entonces, para eso debería de haber un juicio claro, transparente y abierto, pero un juicio verdaderamente imparcial. Por eso es que nosotros solicitamos al presidente de la República que instale la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Por qué? Porque ahorita nuestro Ministerio Público y Sistema Judicial no es imparcial. La misma historia que cuenta René como parte de la querella y muchos otros abogados. El sistema judicial no es imparcial y el Ministerio Público, después de los últimos años del exfiscal, ya sabemos que no es imparcial. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos transparencia de verdad y la única manera de hacer eso es fortaleciendo ese Ministerio Público y ese sistema judicial que solo una comisión internacional con apoyo internacional nos va a poder lograr. Usted tuvo en su programa a mi socio golpista, Félix Ulloa, el otro día, y él confirma la misma cosa. Él ha pasado meses en Guatemala y él, bajo esto de las elecciones, y ha visto de primera mano el beneficio que le ha dado el trabajo de la CICIG al Ministerio Público en Guatemala. Ya se está comenzando a ver las luces de lo que
puede suceder en Honduras y El Salvador, ¿por qué no? Que somos tan inocentes aquí que pensamos que realmente la frase cero corrupción es más que un comercial de televisión. No, nos están viendo la cara, nos están bolseando y se están saliendo con la suya. Y eso ha estado sucediendo por décadas. Yo digo que es hora de decir alto a la impunidad. Y como ciudadanos necesitamos ver esa foto del DUI y hacerle la pregunta a esa foto: ¿qué estás haciendo tú por tu patria? Cuando esa foto realmente le conteste, es porque está siendo suficiente. Pero mientras la foto no le conteste, haga más. Ok, licenciado Landaverde, de proceder este recurso de casación y digamos que se reincorporar el delito de lavado de dinero al expresidente Flores, ¿hacia dónde le iría llevando esa investigación o cuál es la hipótesis que tienen ustedes como creyentes? Bueno, si la Sala de lo Penal accediera a las pretensiones de la querella en base a los argumentos jurídicos que vamos a plantear y revocara la decisión de la Cámara, primero de lo penal, las cosas volvieran al estado en que se encontraron, es decir, al momento de pronunciar el fallo el Tribunal Séptimo de Instrucción, es decir, vamos a la vista pública con el delito de lavado de dinero. Esto, por supuesto, genera la obligación, bueno, la obligación ya la tiene, pero genera la imputación, digámoslo de esta manera, a la Fiscalía de investigar a otras personas que participaron en la comisión de este delito o de estos delitos. Desde mi perspectiva, al no existir regulación sobre el financiamiento de los partidos políticos, estos pueden recibir dinero del narcotráfico, de gobiernos extranjeros, de dinero mal habido o de donde sea, o provenientes del mismo delito de peculado, como sucedió en este caso. Muy probablemente, en atención a eso, el Partido Arena no sea sancionado, pues no existía ninguna regulación. Pero sí las personas y los representantes del Partido Arena que sí sabían de dónde provenía ese dinero. Es decir, estás colaborando con lavar, en este caso, 10 millones de dólares. Y entonces, la Fiscalía debe acusarlos. Porque si usted recibió en sus cuentas bancarias dinero que provenía de la comisión de delitos, y en este caso tratando de delitos oficiales, es decir, donde un funcionario público le roba al Estado, que es el delito de peculado. Aquí debe ampliarse o abrirse una investigación, que es lo que no se ha querido hacer. ¿En contra de quiénes? En contra de representantes del Partido Arena que tuvieron firmas en las cuentas del Partido Arena. En contra de los directivos del Centro de Estudios Políticos Rodríguez Por, que aperturaron cuentas, autorizaron depósitos y autorizaron retiros. Y también hay que investigar si en la banca, porque Mauricio Samayoa lastimosamente ya falleció y la Fiscalía jamás siquiera lo llamó como testigo, nunca se le tomó declaración como testigo. Pero seguramente hay otras personas, exdirectivos o representantes del Banco Cuatlán, que también tuvieron conocimiento, y eso es lo que hay que investigar. Nosotros únicamente podemos hacer una hipótesis, pues esto únicamente se puede demostrar mediante una investigación que la Fiscalía no ha querido hacer. En la hipótesis que ustedes tienen y tras la salida de Antonio Salaverría, ¿quiénes eran los que tenían acceso a las cuentas o manejaban las cuentas del Partido Arena? Esto consta en el proceso. Yo en realidad no tengo el detalle, pero sí estuvo el expresidente Elías Antonio Saca. Él tenía firma en la cuenta del COENA. No recuerdo quién más, pero todavía hay personas en el Partido Arena, directivos del COENA, que tuvieron firmas. Y eso es lo que hay que investigar precisamente.
Don Paul, ¿hay que llegar entonces al fondo de todo esto, independientemente de quién tenga que investigarse? Es necesario. El fiscal Meléndez, nuevo fiscal Meléndez, dijo: yo voy a investigar a quien sea, irrespectivo de partido o de posición social, porque yo quiero ser el fiscal del pueblo. Pues, con todo respeto, eso no merece aplauso, porque eso es lo que dice la Constitución. Lo aplaudo porque por fin alguien lo está diciendo, pero sí es necesario que esa Constitución se cumpla. Y la Constitución dice que el fiscal está a cargo de defender los intereses del Estado. Si la acusación que se le está haciendo a toda esta gente sobre el caso Flores, al presidente Saca se le hizo una acusación en 2010, 2011, no recuerdo cuándo fue, por el licenciado Núñez, de enriquecimiento ilícito, que el fiscal dijo: ni siquiera lo voy a abrir. Es el ex fiscal. Nunca acusó de lavado de dinero al imputado en el cartel de Texas. Encontró un bebé, eso sí, que tal vez lo encuentran el rosa a la par de donde estaba el bebé, no sé, tal vez vamos a ver eso. Pero yo creo que al final del día, un fiscal que tiene mejor récord por sobreseimientos que por condenas, que tiene mejor récord por falta de acusaciones que por acusaciones hechas, la primera cosa que yo haría si yo estuviera en los zapatos de Douglas Meléndez, comienzo una investigación por omisión. ¿Por qué? Porque queda claro que en los últimos 3 años los intereses del Estado no han sido representados adecuadamente. Por lo menos para este ciudadano, para este accionista en el país, yo no estoy satisfecho. Y yo quiero que se investigue. Yo no estoy diciendo que Martínez es corrupto. Yo estoy diciendo que Martínez no hizo el trabajo que yo quería que se hiciera como ciudadano. Y para eso el nuevo fiscal debería de investigar. Si logra hacer eso y sale que Martínez no hizo nada, estoy satisfecho. Pero yo ya estoy cansado como ciudadano de que las cosas no se investiguen, de que no salga a la luz la verdad. Usted tiene ahí detrás de su cabeza la estatua de la justicia. ¿Dónde está la justicia en el país? ¿Dónde está la verdadera justicia para el ciudadano? Si tenemos bancadas de diputados criticando a un diputado que dice que no pudo votar porque no era transparente la cosa, y los demás dicen es porque no sigue las reglas, perdóneme, pero esas son las reglas que están malas, porque son reglas no escritas, son reglas de la partidocracia, no son reglas en las leyes. Y nosotros tenemos que comenzar a establecer un verdadero Estado de Derecho, un Estado de Derecho que cumpla 3 cosas: justicia, seguridad jurídica y finalmente el bien común, que son las 3 cosas más olvidadas que hemos tenido en este país desde que se firmó esta Constitución en el 83. 30 o más años de deuda que tenemos con el ciudadano, y yo creo que ya es hora de decir: ya estuvo, perdóneme, yo ya no puedo quedarme callado. Por eso es que una de las consignas del movimiento es: no se vale callar. Ok. Ahora, licenciado Landaverde, ya lo decía hace unos momentos por omisión, algo que se dejó de hacer dentro de la Fiscalía, usted ya lo mencionaba hace un momento, porque hablamos del famoso ROS o reporte de operaciones sospechosas. Entiendo que esto, digamos, es una pieza fundamental en el sentido de que tiene un valor simbólico muy grande porque es una institución que es una tercera parte, es un informe de una institución seria del gobierno de los Estados Unidos que básicamente establecería que hubieron movimientos irregulares de parte de algunos funcionarios de nuestro país. Pero ese ROS, ese papel, no sé si es de ese tamaño, no sé si es así, pero ese ROS está perdido. ¿Cómo puede estar perdido algo tan importante? Y si está perdido, ¿quién lo perdió? Y el que lo perdió, ¿tiene algún tipo de responsabilidad, sea por negligencia, es civil, es penal? ¿Y el que estaba encima de él también tiene responsabilidad? El día de ayer, en la audiencia especial, la Fiscalía ha sostenido que el ROS efectivamente lo han buscado y no lo han encontrado. En su momento dijeron de que no existía. Muchas veces dijeron que no existía. El mismo fiscal general lo dijo. Recordemos 2 aspectos que constan en el juicio. En el requerimiento fiscal, la Fiscalía menciona la existencia del ROS y lo ofrece como prueba. En la audiencia inicial que se celebró ante el juzgado primero de paz,
la Fiscalía ofreció incorporar el ROS en esa audiencia. Y la defensa de Francisco Flores objetó la petición de la Fiscalía, alegando que no se estaba en el momento procesal oportuno para estar presentando pruebas. En ese sentido, la jueza accedió, digamos, a la pretensión de la defensa y no se incorporó el ROS. Es decir, la Fiscalía andaba con el ROS el día de la audiencia inicial y pretendían incorporarlo. ¿Cómo es posible que ahora vengan a decir de que no existe el ROS, de que lo han perdido? Aquí el nuevo fiscal debe iniciar una investigación y el jefe de la unidad de investigación de delitos financieros tiene que saber dónde está el ROS. Para mí, Luis Martínez sabe dónde está el ROS, o supo dónde está el ROS. La administración de Luis Martínez es responsable de la desaparición de ese documento en caso de que no lo presente la Fiscalía en el término de 30 días que le dio el tribunal el día de ayer. Y debe iniciarse incluso una investigación penal, porque no se trata de cualquier documento, se trata de un documento que se ha requerido lo requirió el juez primero de instrucción, el séptimo de instrucción. Nosotros lo hemos requerido también mediante los tribunales en diversas oportunidades y no ha querido ser presentado. Obviamente, lo que se está pretendiendo es proteger a una red de colaboradores encargados de lavar los 15 millones de dólares. Y aquí debe deducirse responsabilidad. Los fiscales adscritos a este proceso, para mí, ellos saben dónde están. Y si no saben, el jefe de la unidad de delitos financieros tiene que saber. ¿Quién es el jefe? El nombre no lo recuerdo, era apellido Tobar. Él que estaba en la administración de Luis Martínez. Pero el nuevo fiscal debe iniciar una investigación interna para deducir responsabilidades si la Fiscalía no lo presenta. Y en caso que no lo encuentren, que lo requieran nuevamente al gobierno de Estados Unidos, igual que el FinCEN. Bueno, el FinCEN lo que ha dicho que sí lo tienen, pero no lo pueden presentar porque no tienen autorización de la entidad que lo emitió. Y el juez les dijo ayer, perdonen, pero si lo tienen, no ha sido de manera arbitraria, sino que lo tienen mediante convenios y acuerdos, tratados internacionales con Estados Unidos. Es decir, si lo tienen en sus manos es porque se les da autorización. Es decir, para iniciar investigaciones, para presentarlo en juicios. Eso es lo que le he dicho al juez, preséntelo, si lo tiene, preséntelo. ¿Ya? Tal y cual nosotros lo hemos requerido. Aquí, en realidad, el nuevo fiscal tiene un gran reto. Es decir, la Fiscalía ha estado manchada o ha estado, digamos, en arreglos para favorecer a funcionarios o exfuncionarios que han cometido delitos oficiales o delitos de corrupción. Y esto es lo que debe ponerse de manifiesto mediante procesos de depuración interna. El nuevo fiscal, para mí, de las primeras decisiones que debe hacer es cambiar a los jefes de las unidades, porque eran personas de confianza de Luis Martínez. Él debe poner gente de su confianza y gente que crea en lo que él cree. Ya. Pues no se vale que el ex fiscal todavía tenga mecanismos para seguir decidiendo allá en la Fiscalía. Nosotros le hemos dado un voto de confianza al nuevo fiscal. Es más, el día de ahora, a las 11 de la mañana, nuestras organizaciones, FESPAD e ISD, van a concurrir a la Fiscalía a pedirle una reunión al fiscal. Estoy hablando de nuestros directores, precisamente para conocer cuál es su decisión respecto al delito de lavado de dinero, cuál es su decisión respecto a los fiscales que están adscritos al caso Francisco Flores. Estos fiscales, al parecer, a lo que llegan es a justificar a todas luces no realizar las diligencias de investigación. ¿Qué es lo que dijeron ayer?
No, que los testigos de Costa Rica que no vengan, que se les haga una videoconferencia. Ya de antemano argumentando, ¿no? Que pueden estar enfermos, que pueden estar trabajando, que no sé qué. ¿Cómo es posible? Su trabajo debe ser de establecer un mecanismo de cooperación con la Fiscalía de Costa Rica para que aquella lo requiera. Eso es obligatorio para un ciudadano de Costa Rica si se lo requiere la Fiscalía de Costa Rica. No se lo está requiriendo El Salvador. Y llegan a justificar que no tienen el ROS cuando está evidenciado en el proceso que sí lo tuvieron, que sí lo ofrecieron y que se lo han perdido, lo han destruido, lo quemaron, lo rompieron, y es responsabilidad de ellos. Y ellos deben responder incluso penalmente por ese motivo. Ok. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. Ha sido una conversación bastante intensa. No me resta más que agradecerles su sinceridad y lo que han sido tan abiertos al hablar de estos temas que son tan difíciles. Les deseo que tengan un buen fin de semana y que el Señor los bendiga también, ¿verdad? Dicho esto, que tengan ustedes también en casa un buen fin de semana. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.